esta nueva transmisión, este Facebook Live. Hoy otro tema bien importante, la emergencia cultural que se está viviendo hoy en todo el país y especialmente en Bogotá debido a la crisis generada por el COVID-19, la cuarentena y las distintas medidas de aislamiento que debemos tomar y que afectan gravemente a las personas que trabajan en la cultura, en el sector cultural, a los artistas, a las personas que trabajan en la parte técnica, a los gestores culturales, hombres y mujeres que desde ya hace muchos años vienen trabajando en medio de la informalidad. Casi todos son trabajadores independientes, muchos no tienen cómo cotizar a seguridad social y en esa medida con esta crisis se han afectado gravemente sus ingresos porque no hay trabajo, no es posible hacer espectáculos, no es posible hacer presentaciones, no es posible hacer obras de teatro y tampoco es posible hacer arte callejero, que es una de las labores de las que viven muchas personas de la cultura hoy en Bogotá. Por eso hoy tenemos tres invitados muy especiales, un hombre y dos mujeres que nos van a hablar sobre la situación en la que se encuentran y las propuestas que han hecho, porque las distintas organizaciones del sector cultural en Bogotá y a nivel nacional han hecho una serie de propuestas bien interesantes, sensatas, y también nos van a contar cuál ha sido la respuesta tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital frente a este tipo de iniciativas. No siendo más, recuerden compartir esta transmisión para que más gente pueda verla, para que se enteren cuál es la situación hoy de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en Bogotá y cuáles son sus propuestas para que se implemente un plan de contingencia con medidas de corto, mediano y largo plazo y de esta manera podamos salvar la cultura y el arte en Bogotá. Voy entonces a comenzar a presentarles a las personas que hemos invitado para el día de hoy. En primer lugar, Erika Ortega. Erika es actriz, es gestora cultural y presidenta de la Mesa Nacional de Circo. Erika, buenas tardes y muchas gracias por atender esta invitación. Hola, buenas tardes Manuel, buenas tardes Angélica y John y bueno, a todos los que están ahora conectados y que nos están viendo. Gracias por brindar este espacio para conversar. Bueno, y también nos acompaña esta tarde John González. Él también es gestor cultural, presidente del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. John, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a quienes están en este momento conectados, también a Manuel, a Angélica, a Erika. Pues nada, hemos estado en este esfuerzo titánico por hacer eco en la voz de los artistas y los cultores y pues estamos acá dispuestos a hablar un rato precisamente para ver cómo podemos solucionar todo este tema de la emergencia. Y finalmente nos acompaña Angélica Riaño. Ella también es actriz, gestora cultural y es presidenta del Consejo Distrital de Teatro, que hace parte del sistema de participación del sector cultural que hay en Bogotá. Angélica, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Aló, hola, ya. No, muchísimas gracias, Manuel, por mantener estos espacios abiertos de interlocución. Este es un sector que, como tú bien lo mencionabas, es uno de los más vulnerables y pocos espacios se abren para hablar de esta situación. Entonces, un saludo a todos los colegas y amigos que están conectados viendo este análisis. Bueno, vamos a comenzar y quiero arrancar con Erika y que nos cuente un poco cuál es la situación hoy de las personas que trabajan en la cultura. Hombres y mujeres que, como les decía, ya tenían una situación muy grave en cuanto a condiciones laborales que son muy difíciles, pero ahora con esta crisis, pues seguramente la van a estar pasando muy mal. Erika, ¿cómo es el panorama hoy en el sector? Bueno, pues como tú lo mencionabas, Manuel, es un panorama difícil porque digamos que no se nos complica la vida solo hasta ahorita por la crisis del COVID, sino ya veníamos en unas condiciones bastante complicadas. Y hablando del sector de circo en específico, es el sector de las escénicas más vulnerable. Y me refiero en específico al sector del circo tradicional que por su naturaleza vive en la carpa, se mueve de población en población, no tiene un lugar fijo de residencia
y eso es lo más preocupante del sector del circo en este momento, que la están pasando bastante mal porque pues al cancelar todas las presentaciones artísticas pues no tienen cómo tener ingresos mínimos para subsistir. Y a eso súmale que hay un problema muy complicado de uso del terreno en todos los municipios del país, y ya el circo tradicional estaba teniendo una persecución muy fuerte por diferentes entidades locales, y se agrava ahorita la cosa porque les están exigiendo desarmar las carpas y sacándolos de los territorios, y pues es una tragedia porque mientras que las personas de circo contemporáneo o que hacemos circo social, de una u otra forma tenemos nuestra casa y allí tenemos un lugar donde protegernos, pues el circo tradicional, su casa es su carpa, y eso es lo más complicado que tiene en este momento el sector de circo. Se está pasando hambre, se están pasando grandes necesidades básicas, y las personas que estamos también con todas las responsabilidades de tener un lugar, por ejemplo, físico, una bodega donde circulamos tanto espacio, tanto producciones escénicas como hacer entrenamientos, ensayos, montajes, clases y demás, pues también estamos muy graves porque no hay cómo pagar arriendos, no hay cómo pagar servicios, no hay, es un panorama muy complicado el que estamos afrontando ahora. Johnny, en Bogotá la situación, ¿cómo está? Usted como presidente del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, me imagino que lo llaman mucho, artistas de todo tipo, desde las personas que tienen cierto reconocimiento o cierta fama, digamos, pero también el artista callejero, me imagino que están en una situación dramática. Sí, por supuesto. Para el caso de, digamos, de el artista reconocido, digamos que hay dos tipos de artista reconocido de alguna manera. Está el artista reconocido que ha logrado, digamos, generar como una base de capital suficiente y está en muy buenas condiciones y, en fin, puede soportar de alguna manera esta crisis. Pero también está el caso del artista que aunque es reconocido, pues en realidad no tiene los recursos suficientes para poder sostener sus procesos artísticos y culturales. De pronto alcance a sostenerse a él mismo en algunos temas, pero las deudas que le genera el trabajo que realiza, esas son insostenibles. Y asimismo, como en este caso, está también, digamos, aquellos artistas que tienen sus espacios, sus organizaciones, y digamos, en la última escala estarían aquellos artistas callejeros, artistas itinerantes, artistas que por sus condiciones socioeconómicas y el contexto donde digamos, desarrollan sus procesos artísticos y sus prácticas, son bastante vulnerables en sí. Tenemos el caso, digamos, de muchas personas que trabajan ciertos géneros musicales que sobre todo se trabajan en buses, por ejemplo, y ellos pues en este momento están absolutamente preocupados. Digamos que la primera semana, intentaré ser sincero con esto, la primera semana, semana y media, se da la condición de la solidaridad de las familias, la solidaridad de los amigos, pero para estos momentos en que empezamos a entrar ya, se recrudece la situación, la solidaridad es limitada y pues ellos ya también están comenzando a ver que no tienen el apoyo suficiente. De esa misma manera, hay artistas que sobreviven del arte de milagro de alguna manera, literatos, o sea, de todas las áreas artísticas, que sobreviven en realidad en unas condiciones muy difíciles al día y pagan muchas veces arriendos al día o por semana. Y pues ellos desde hace rato salieron y están en la calle. Digamos que con base en esa lógica, nosotros desde el Sistema Distrital de Cultura establecimos comunicación con la Secretaría y han sido como los más priorizados pues de parte y parte de alguna manera, pero sabiendo que en realidad el sector del arte, la cultura y del patrimonio en general entró en un proceso de crisis impresionante, absoluta,
por unas razones estructurales que se han venido dando históricamente y que no han sido solucionadas. Y pues obviamente se están dando procesos de atención en este momento, pero considero que sí, todavía hay bastante, digamos, dificultad y hay bastantes necesidades o procesos que no se han podido, digamos, solventar de alguna manera. Tenemos también artistas, digamos, que se encuentran en procesos educativos y pues sacaron becas. Obviamente no tienen cómo trabajar, no van a tener cómo pagar, se va a retrasar su proceso educativo, eso va a afectar pues por su mismo proceso laboral. Entonces es una cadena de, digamos, de dificultades que no solamente tienen que ver con el hambre. Una persona puede tener la casa, pero si no tiene con qué pagar los servicios, pues simplemente lo que va a intentar es por lo menos mantener los servicios y comer menos. Eso es un efecto en cadena. Entonces, digamos que ese es como el contexto que hemos encontrado. Obviamente hay algunos sectores, digamos, de las artes que por su contacto precisamente con la vulnerabilidad son más sensibles, pero consideramos que sí es todo el sector. De Angélica, cuando uno le dicen, le hablan de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, lo primero que uno se imagina son actrices, actores, pintores, pero digamos la cadena va mucho más allá. Un poco porque no nos ilustras hoy quiénes están sufriendo del sector de la cultura, cómo está compuesto ese sector y cuál es un poco la situación en general de cada uno de estas personas que están, que dependen y que están dedicados al sector cultural. Bueno, Manuel, creo que acá proliferan todas las formas de organización y de producción que se pueden evidenciar en las cadenas productivas de otros sectores, porque acá estamos hablando desde la persona natural, entendiéndose este como un artista independiente o un gestor, hasta la persona natural que tiene, que es una entidad sin ánimo de lucro en su mayoría, pero también hay otras que no lo son, que son empresas. Hay unas de ellas que tienen o no infraestructura. Es decir, acá hay toda una baraja de formas de organización. El grupo de hecho, por ejemplo, que no es ni persona natural ni persona jurídica, pero se reúne un colectivo de artistas para ejecutar una idea creativa o lo que sea. Entonces, estamos hablando de que ha sido muy difícil hacer un registro completo de todo de estas formas de organización. En principio, porque el Estado, ni nacional ni distrital, tiene actualizada una base de datos, un censo que nos permita a nosotros revisarnos constantemente, trazar políticas de acuerdo a esas cifras, hacer indicadores de manera conjunta que nos permitan evidenciar las particularidades de cada una de estas prácticas y lenguajes. Y solamente se han centrado un poco como en lo que ha sido el tema de la economía naranja, quizás para hacer los censos, y acá, pues, digamos, dejan por fuera muchos sectores, sin negar que ese es un aspecto que hace parte de la cadena de valor de este sector. ¿Cómo está cada uno de los sectores? Yo creo que Erika lo mencionó al principio, este es el sector, uno de los más vulnerables, porque John también mencionaba, esto tiene problemas históricos, y de alguna manera nosotros ya veníamos en una crisis, digámoslo así, y enfrentar esto, además de totazo, porque nos dicen a nosotros antes del simulacro, se cierran todos los eventos. Prácticamente este sector vive, respira por los eventos, y desde incluso unos días antes ya tocó cancelar hasta el 30 de mayo los eventos, y quién sabe esto cuánto se postergue. Entonces ya están haciendo unas proyecciones desde la misma Secretaría de Cultura que esto va hasta diciembre, que no hay eventos masivos. Entonces, desde las empresas, empresas que hacen espectáculo, eventos de entretenimiento, se ven gravemente afectadas y posiblemente a mitad de este mes o a finales de este mes ya algunas estén en quiebra, como organizaciones sin ánimo de lucro, ESALES, que han tenido que cerrar sus puertas, sus bodegas, sus teatros, sus espacios, porque no tienen cómo pagar un arriendo, o han tenido ya que, digamos, sacar a la gente con la que trabajan porque no hay cómo pagarle a la gente. Somos personas de alguna manera que vivimos al día, ¿sí? Lo más exótico en este sector es un contrato por prestación de servicios,
y la mayoría del sector vive o de la docencia o de una actividad paralela que le permita sostener su proyecto creativo. Entonces, este precedente hace que desde el artista comunitario, además, de la localidad, que me parece aún más complejo, hasta la empresa, estemos en crisis de desaparición. El ministerio en algún momento dijo, vayan pensándose en migrar a otras actividades porque esta va a ser la última, además de todo el país, en poder salir adelante. Bueno, la situación realmente es dramática. Nos lo describe Ángela María Gómez, que nos escribe por el Facebook. Dice, el panorama está clarísimo. Bueno, para los artistas está muy claro, pero es importante también que la sociedad se entere cuál es la situación hoy de las personas dedicadas a la cultura. Mm, y lo que hay que mirar con todo detalle es qué se debe hacer tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno distrital para tener un plan de contingencia. Y yo he visto, y lo que se ha visto en los medios de comunicación por parte del gobierno nacional, es que están muy enfocados en buscar alivios a través de créditos y a través un poco de alivios tributarios, todo eso bajo la lógica de la economía naranja. Y les preguntaba un poco que nos caracterizaran el sector, pues porque es evidente que con la lógica de la economía naranja no se va a poder atender realmente la crisis, porque aquí el problema de la inmensa mayoría de las personas no es un problema que les den unos alivios en algunos créditos, alivios tributarios, sino que es de hambre. Erika, ¿qué han planteado ustedes? Yo he visto que ustedes han hecho varias propuestas, distintas organizaciones, pero digamos, si uno podría decir cuáles son las principales medidas que hoy se deberían adoptar, ¿usted qué nos diría? Bueno, yo propondría como un sancocho donde metemos todas las posibilidades que hemos manifestado desde las diferentes organizaciones sectoriales del arte y la cultura. Hemos hablado, como tú nombrabas, hemos propuesto, por ejemplo, alivios tributarios, por ejemplo, es ilógico que todavía una ESAL, una organización cultural sin ánimo de lucro, todavía tenga que pagar anualmente una renovación de la matrícula mercantil de una cámara de comercio que pues no tiene ningún sentido para el cumplimiento del objeto social de la organización. O sea, eso no nos cabe en la cabeza. Y eso es una de las cosas que frena un montón de trámites para poder participar en convocatorias, por ejemplo. Pero hemos estado pensando desde alivios tributarios de este tipo, que no le parece ilógico, hasta pensarse, es muy importante lo que tú decías, Manuel, de pensarse a este corto, a este mediano y a este largo plazo, porque si solo nos quedamos reaccionando a esto inmediato, pues realmente no vamos a tener ningún sentido en unos meses cuando yo creo que la situación va a estar negra. Ahorita está café, pero en unos meses va a estar completamente negra. Y si el gobierno nacional, local, solo se preocupa por revisar el aquí y el ahora y nadie, y en sus equipos no hay una gente capacitada en analizar cuál es la situación a mediano y a largo plazo, vamos a morir básicamente. Y otra de las cosas que estamos proponiendo precisamente, digamos que en corto plazo, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo, por ejemplo, congelar todos estos temas tributarios y legales que son esas arandelitas que cuestan para poder existir. Dos, estamos proponiendo que el gobierno nacional realmente demuestre un interés por el arte y la cultura del país, o sea, que deje de ser como el eslogan de un gobierno para que sea una realidad y empiece a ver en el sector arte y cultura un sector que puede llegar a movilizar contenidos específicos y que pueden generar trabajo ahí. Entonces estamos ofreciendo desde el ACA, desde la Mesa Nacional de Circo, desde el Comité Nacional de Teatro y Circo y desde otros sectores se está promoviendo que los artistas podamos ser invitados a estas campañas institucionales de quédate en casa, maneja diferente tu ansiedad, todo el tema de salud emocional. Pero esto no ha habido ni medio intención ni del gobierno nacional
municipal ni del distrital, porque armemos como una mesa donde podamos generar este tipo de estrategias. Digamos que otras ha sido también todo el tema de la atención, ¿no? De la atención a la población vulnerable de nuestros artistas, porque estamos hablando que hay todas las diferentes cadenas en el arte, pero hay unos que realmente en este mismo instante ya están en una necesidad muy fuerte y no es posible que el gobierno local lo ponga uno a elegir en que son 5, son 10, son 15 y realmente la realidad es que desborda esas cifras. Este también es un tema prioritario que nuestros artistas no están siendo atendidos. Digamos que a mediano y a largo plazo estamos hablando de propuestas como, por ejemplo, reactivar el tema de la exención del impuesto de la renta a las empresas privadas que inviertan en arte y cultura. Eso se quitó, eso ya no existe. Las entidades sin ánimo de lucro no podemos dar nuestro certificado de donación a una empresa que realmente quiera apoyar el desarrollo creativo y de formación y de circulación de ningún sector artístico. Y esto nos dejó súper desprotegido porque de una u otra forma era la manera que teníamos de hacernos más atractivos en una empresa o en una entidad que quisiera invertir en nosotros. Entonces le estamos diciendo al Ministerio de Cultura, oiga, por favor, ayúdenos a pensar en temas que podamos ser atractivos para que empresas puedan invertir en un sector que está completamente en rojo, a punto de desaparecer, para que nos puedan acoger y podamos entre juntos crear alternativas. Eso, digamos que a grandes rasgos, yo sé que Angélica y John pues tendrán también que hablar, si no los dejo sin alternativas, y ahí para que vayamos complementando entre todos. John, a mí es muy preocupante la situación de los artistas más vulnerables, del artista callejero, del que estaba, digamos, en las condiciones más difíciles antes de que llegara la crisis y que hoy, como usted nos explicaba, no tiene ahorros, no tiene nada, prácticamente se va a quedar en la calle. Frente a ese tipo de personas que trabajan en la cultura, el músico que se sube a los buses a cantar, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha planteado desde el gobierno nacional o desde el gobierno distrital para poder atender con unas medidas urgentes y específicas a esa población que literalmente está pasando hambre? Pues mira, Manuel, la verdad, desde el gobierno nacional, las medidas han sido más generalizadas y digamos que tocan solamente en un sentido, ¿cómo decirlo?, como muy subsidiario el tema, pero enfocado más hacia las regiones, o más bien los territorios tendrán que responder de alguna manera con acciones puntuales al respecto. Es decir, ellos están planteando más como la generación de unos espacios de bonos para algunos artistas. Sin embargo, los recursos que están planteando son inviables para la realidad de los artistas en general, casi que no alcanzaría para muy pocos. En segundo lugar, desde ese decreto 475 que conocemos, pues en realidad, digamos que lo que se permite hacer con ello es viabilizar unos recursos que ya existían y que el sector ya había peleado de alguna manera, pero que en realidad, más allá de hacerlos un poco más eficientes, no hay una mayor ayuda. Desde el orden distrital, digamos que se ha intentado generar algunos canales, pues para algunas personas de pronto, digamos, no son los más acertados. Se ha buscado sobre todo, digamos que focalizar en una base de datos que se tiene de artistas de calle, desde la Secretaría de Cultura, obviamente. Esa base de datos de artistas creo que está enfocada, no sé hasta dónde, digamos, una cosa es una base de datos y otra cosa es un censo. Entonces, pues por ello muy seguramente muchos artistas no están dentro de esa base. Me imagino que tiene que ver con aquellos espacios o corredores culturales que tiene la ciudad en donde hay muchos artistas de calle. Voy a poner un ejemplo, La Séptima.
Y pues esos artistas muy seguramente ya están, digamos, con una ayuda establecida, pero nuevamente solamente el mínimo vital, que sería la alimentación. Pero ellos no tienen posibilidad de comunicación. Es decir, un artista callejero difícilmente tiene un teléfono celular adecuado para poder generar, digamos que no sé, algún producto artístico que pueda movilizar o que pueda poner, digamos, al servicio para poder recibir algún recurso por ello, público o privado. ¿Sí? Esa falta de elementos tecnológicos, de elementos mismos físicos, material para poder hacer sus trabajos, pues impide precisamente que ellos puedan de cualquier forma recoger un recurso. Entonces, en realidad todavía, aunque el distrito ha priorizado precisamente, digamos, estos sectores, hay mucha gente que todavía está por fuera y pues está buscando la vía. Digamos que en este momento tenemos como dos puertas, diría, dos puertas dentro de la Secretaría de Cultura, una que es pues desde buscar a la Secretaría misma y otra, somos parte del sistema, a consejeros locales, consejeros distritales de arte, consejeros distritales de patrimonio, y a partir de allí se ha intentado, digamos, que filtrar o llevar la ayuda a aquellos, digamos, que han evidenciado mayor dificultad. Pero pues obviamente la logística de esto es muy precaria y es muy demorada. Entonces es la realidad que estamos viviendo en este momento. Yo, digamos, a mí me parecía muy interesante lo que dijo Erika de aprovechar hoy la situación que existe y buscar que mediante distintos programas del gobierno se inviertan recursos en unos servicios que necesita hoy la sociedad y que se promuevan contenidos digitales para que también se genere trabajo, pero que ese trabajo también le sirva a la sociedad en la realización de contenidos culturales, en campañas educativas, pero también pues en una cuarentena que hay tantos problemas de salud mental, que los días van corriendo y casi que la rutina va ya impactando de manera muy negativa a la gente, pues tener grupos de artistas que puedan estar a través de videoconferencias, a través de internet, de manera virtual, prestando o haciendo una serie de presentaciones, eso también le serviría bastante a la sociedad y es una forma en que el Estado inyecta plata y esa plata es una inversión porque va a redundar en un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Nos preguntaba Ángela Gómez, bueno, y todo lo que dijo Erika y la plata. El problema es la plata y aquí el problema principal de los recursos es del gobierno nacional que tiene que destinar un paquete de salvamento no solamente para la cultura, sino para muchos sectores que hoy están en una situación muy crítica. Y aquí yo creo que está el debate de fondo porque Duque nos anunció un plan de salvamento de 15 billones de pesos. Esos 15 billones equivalen al 1.4% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es una cifra muy inferior a la que están destinando otros países para financiar sus planes de salvamento. Perú, por ejemplo, un país vecino, va a destinar el 12% de su Producto Interno Bruto en ese tipo de medidas. Estados Unidos el 10%, Duque solamente el 1.4% porque se mantiene, no se sale de esa lógica, de ese dogma neoliberal de preocuparse principalmente por un déficit de las finanzas públicas en lugar de utilizar la chequera y los recursos que puede obtener para invertir en ese tipo de programas. Y ahí es donde está el debate, como lo ha planteado el senador Jorge Enrique Robledo. Angélica, digamos, en el sector de la cultura hay personas, hay artistas que uno podría decir de clase media y hay en pequeñas empresas, lo que uno llamaría pymes. Frente a este tipo de personas, digamos, yo nos explica qué se requiere hoy frente a las personas de vulnerabilidad, se requiere un subsidio urgente y comida y plata para que puedan sobrevivir. Pero frente a este tipo de pymes, si uno quiere decirlo de alguna forma, y artistas de clase media, hoy qué medidas se necesitarían para solventar en algo la crisis en la que se encuentra. Bueno, sin lugar a dudas, las medidas no son las ofrecidas por el gobierno nacional. Eso sí está claro, creo que en todo el sector, porque no hay medidas. Lo que hasta ahorita, hasta el momento se ha presentado
como una opción para enfrentar la emergencia es el decreto 475, que tiene 120.000 millones de pesos que ya tenía el sector, distribuidos en 2 puntos de la LEP y de la estampilla Procultura. Y lo que hace realmente medianamente interesante es ampliar plazos de pagar de temas tributarios, por ejemplo, o digamos que ampliar un poquito un parafiscal, que es el de la LEP, para que se pueda poner para otras áreas de la producción creativa. Eso es todo. Es decir, en este momento, para enfrentar la emergencia, no hay un solo peso por parte del gobierno nacional. No existe. Y eso es importante dejarlo claro para saber qué es lo que sí necesitamos. Y tú bien lo decías, acá hay 2 áreas a tener en cuenta. Necesitamos plata, inyección líquida y platica directamente, y cómo se va a enfocar en 2 aspectos que mencionaron tanto Erika como John. Y por un lado es en corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, que recoja todos los lenguajes artísticos y a todas las formas de producción cultural. Y lo que tú me acabas de mencionar, que es estas distintas formas de organización que tiene el sector. Claro, nosotros hemos, a la semana de que ya empezó esta emergencia cultural, en el marco del simulacro y de la cuarentena, ya en nuestro sector y como en otros seguramente estará pasando, ya había un olor a hambre entre nosotros, ¿sí? Y evidentemente tocaba movernos para enfrentar esa situación. Pero ¿y qué va a pasar en un mes? Estas empresas que te estaba hablando al principio ya están cerrando sus espacios. Es que no hay cómo pagar ni arriendos, no hay cómo pagar manutención, y digamos que la perspectiva tampoco es muy nítida pues que la tengamos entre nosotros. Los economistas ya están planteando que lo que generó la crisis del 2008, 3 años después, se condensó en un solo mes de este año. Estamos atravesando una crisis económica sin precedente alguno. En otro momento te podría decir, efectivamente, en el marco de una guerra o de lo que quieran, el arte y la cultura siempre han mantenido su vigencia porque han tenido los espacios para circular en medio de todo. Estamos en un confinamiento y según la alcaldesa de Bogotá van a haber varios, mientras hay una vacuna o mientras, no sé cuáles serán los momentos de pico, pero para nosotros ni siquiera la circulación no está presente aún. Si bien estás hablando y estamos hablando todos de medios alternativos, virtuales y demás, ya estamos viendo cómo empiezan a colapsar las redes. Hay sectores de nosotros que no saben usar estas redes y que nos toca enfrentar esa capacitación en un tiempo récord para todo el sector. Y entonces lo que no queremos que pase es que esto se focalice en las organizaciones que de pronto sí tengan un poquito más movida en este tipo de tecnologías, por un lado, y que de pronto tengan ya los recursos para poder circular. El distrito sacó un plan de alivios hace antier incluso, 1.000 millones de pesos para Bogotá, distribuidos como es la política de fomento en apoyos concertados y estímulos. Es básicamente lo mismo, como tomen este plan de alivios, miren cómo se organizan y sacan esto. Desafortunadamente, la cantidad de personas dedicadas a esto en Bogotá supera, por supuesto, cualquier tipo de convocatoria. En el sector que yo hago parte, que es el de teatro, el de arte dramático, hay 15, y yo digo como si salen 600 personas de la educación superior dedicadas al teatro en Bogotá, 15, ¿cómo van a resolver la crisis? O sea, sin mencionarte los de larga trayectoria, mediana trayectoria y los que ya están en un proceso. O sea, yo creo que intento tener medidas nuevas, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. El presidente ha mantenido una mirada muy ortodoxa de lo que debería ser enfrentar esta crisis económica. Yo creo que acá hay que mirar todas las escuelas incluso, porque nos enfrentamos a que esto va hasta el otro año, quizás, se va a proyectar más tiempo, y las empresas, perdón, pero creo que son las que en este momento podrían pensarse en un resurgimiento de la economía cultural. ¿Quién más si no son las empresas? ¿Sí? Porque enfrentamos ahorita el día a día del artista independiente, que así debe ser. Pero y en 3 meses y en 6 meses, ¿todo el tiempo se va a subsidiar a la gente de este sector? No sé, creo que yo siempre he dicho cada vez que converso con mis colegas y en eventos y demás,
que si hay un sector que tenga ligada su suerte a la suerte del país, es el sector artístico y cultural. Nosotros dependemos económica y políticamente de todas las decisiones que se tomen. Y este creo que es un buen momento. Yo sé que todo lo que he dicho suena a veces, puede llegar a sonar pesimista, pero lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Creo que este es un muy buen momento para que nos reflexionemos, para que nos articulemos, para que aprendamos a tener esta mirada, digamos, transversal entre todas las formas de producción que requiere el sector artístico y cultural del país, y sobre todo que tengamos esa mirada de país cultural, ¿no? Porque las ciudades capitales siguen siendo las que más se fortalecen en medio de todo lo que estoy diciendo, insisto. Si acá la estamos viendo gris, hay unos municipios en donde ya la cosa está desastrosa y el olor a hambre de todo el mundo está por igual. Entonces, este es un momento para que nos reflexionemos, nos repensemos, también posicionemos al sector cultural como un elemento indispensable de la sociedad. Tú lo decías muy bien ahorita, no solamente para acompañar las campañas que debemos emprender desde gobierno, educación, salud, etcétera, sino también como un elemento fundamental para la vida. O es que, ¿qué sería de la vida de los colombianos y colombianas hoy si no tuviera el acceso a una expresión artística, a un libro, a una canción, a lo que sea? Esto a veces pareciera que es como el aderezo de lo demás. No, esto es un elemento tan indispensable en la vida de los seres humanos. Además, esto ya está muy estudiado por la neurociencia y demás para explicarlo acá, pero es tan indispensable como la economía, como la salud, como el agro, por ejemplo, que es una cosa que debemos repensar. La FAO ya dijo que iba a haber hambruna en el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a repensar la seguridad alimentaria de un país, la cultura nacional y nuestra economía? Creo que este es este momento. Y unirnos. Hay muchas agremiaciones, está la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, está el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Bueno, hay productores y empresas que están también agremiadas del sector. Esto nos ha permitido también vernos y mirar más allá. Y eso es importante también señalarlo. Muy bien, así es. Es necesario que esta crisis, y eso es para todos los sectores, nos lleven a exigir cambios profundos porque lo que ha quedado evidenciado es que este es un país con muchas dificultades y muchos problemas. El coronavirus desnudó por completo todo el problema de informalidad, de pobreza, de atraso económico, de la debilidad que tiene el Estado para responder oportunamente y con suficientes medidas a los problemas que se han generado. Y ojalá pues que pueda haber algo positivo de esta situación, y es que nos genere una reflexión profunda que nos lleve a exigir profundos cambios en la estructura económica, política y social que ha imperado en este país durante tantos años. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo le envié esta semana una carta al secretario de Cultura pidiéndole que accediera a una de las peticiones que ustedes hicieron, y es que se cree una mesa técnica en donde ustedes y la administración distrital se pongan de acuerdo de lo que debe hacer la administración distrital, que yo creo que no es mucho porque la capacidad financiera del distrito está muy limitada, pero se deben tomar una serie de medidas. Hay que agilizar o acelerar, por ejemplo, el tema de la entrega de ayudas mínimas y de un ingreso mínimo a las personas vulnerables, incluidas las personas que viven de la cultura. Y bueno, y que desde ahí no solamente se miren qué medidas se pueden adoptar desde el distrito, sino también desde el gobierno nacional. Yo espero que ojalá el secretario de Cultura acceda a esta petición que le hemos hecho varios, incluso otros concejales también, que se instale esa mesa técnica lo antes posible y que se comiencen a diseñar las políticas que se requieren de corto, mediano y largo plazo, porque como lo decían todos ustedes, hay que pensar cómo esto o cómo va a impactar el sector dentro de un año con las consecuencias que esto genera. Les quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Erika, un último mensaje para muchos artistas que nos están viendo en este momento. Pues yo creo que no quisiera irme sin dar dos mensajes. Uno para todos los servidores públicos, los funcionarios públicos, y este es un llamado a realmente por primera vez para muchos trabajar por el bien común. Pareciera que eso es parte normal de un servidor público, pero parece que no es normal. ¿Y por qué hago este llamado? Porque con el 475 se logran se logra, por ejemplo, abrir los recursos de la LEP, pero los recursos de la LEP
tienen solo potestad de repartirlos y de buscar las maneras en los municipios. El ministerio se hace como a un lado y deja que cada uno, alcalde, secretario de cultura, etcétera, los maneje como quiera, y ahí yo hago un llamado a la cordura y hago un llamado a trabajar en equipo realmente. ¿Sí? Que las personas que tienen a cargo esos fondos públicos sean conscientes de la manera como van a utilizar los recursos. Digamos que yo bajo en mi casa esta situación y digo, en este momento no vamos a ser irresponsables con un solo gasto que no tengamos que hacer en exclusiva, porque lo que tenemos es para poder subsistir, quién sabe de aquí a cuándo. Digamos que eso es como, debería ser como la constante en los funcionarios públicos que tienen en este momento la capacidad de repartir un recurso, y que por favor lo hagan de manera articulada con los artistas de cada región y de cada localidad. Y le hago un llamado a los artistas, por supuesto, para que seamos veedores de esos presupuestos públicos, que estemos ahora más que nunca coordinados, haciendo alianzas estratégicas todo el tiempo con la institución, no para que se sientan arrinconados por nosotros, ni heridos por nosotros, ni latigados por nosotros, no, por el contrario, para que sientan que tienen cómo virar de manera correcta, sin equivocaciones, para atender lo que es necesario atender, porque muchas veces atienden y cometen errores garrafales básicamente por no entender el sector, y eso es claro, ellos no están en el territorio ni en el día a día, pero ahí es importante hacer un match entre artistas y trabajadores públicos, y también un llamado a los empresarios de este país, porque no solo en un momento de crisis, no solo es lo que a bien pueda el gobierno nacional y tenga como obligación cubrirnos, porque en un momento de esta crisis tan berraca, donde ninguna plata va a alcanzar, necesitamos realmente hacer un compromiso de sociedad, donde realmente nos ayudemos los unos con los otros y generemos estrategias donde todos podamos salvarnos, porque tú bien decías, Manuel, no es solo el sector cultura el que está pasándola mal, vale, pero necesitamos desde cada sector ingeniar, utilizar la creatividad, el positivismo, las buenas intenciones en generar como una burbuja de soluciones y de buena onda para que podamos salir más rápido de esta crisis. Yo creo que el llamado a todos los artistas es a no abandonar la creatividad. Por fortuna la creatividad nace sin tener dinero y la tenemos por nuestros poros, así que utilizar la creatividad y la imaginación en estos momentos de caos absoluto es lo que nos puede llegar a mantener centrados y generando de una u otra forma nuevas alternativas para reinventarnos, porque esta crisis ha llegado para transformarnos. ¿En qué? Ni idea, pero ojalá que sea para sacar de nosotros lo mejor y el artista más creativo que llevamos dentro. Gracias. John, un último mensaje para las personas que nos ven. Sí, bueno, digamos que voy a ser un poquitico menos formal con este cierre. Considero que efectivamente hay que abrir esos espacios, la mesa, la discusión siempre es importante, el encuentro para poder llegar a acuerdos, la coordinación además entre todas las acciones que realizamos y la institución. Pero me parece que más allá de ello, considero que en este momento, digamos, la salida o más bien la petición para la gente, para la sociedad en general, es que comencemos a ver también la realidad de mucha gente que por su sensibilidad no es fácil para ellos reconocer que están en una pobreza, en un estado de pobreza, en un estado de indefensión, y la gente misma no lo reconoce. Es lo que muchas veces llamamos pobreza vergonzante. Y para el sector del arte, la cultura y del patrimonio muchas veces también sucede esto.
Creo que es importante tener en cuenta también, obviamente, para la sociedad en general, el que la gratuidad que muchas veces se ve en del arte y la cultura en diferentes medios, en las redes, y que hoy nos alimenta y nos sostiene, esa gratuidad debe ser agradecida de alguna manera también, no porque estemos esperando algo, sino porque creo que el mejor agradecimiento es la valoración de ese artista y la valoración social y económica, que cada vez que nos acostumbremos de alguna manera a ver al artista como una persona que efectivamente tiene que, digamos, come y que no vive del aire y que muchas veces a nosotros se nos olvida. Y por último, quisiera también plantear que, digamos, como una idea, el artista también es de alguna manera como capital de transformación de la crisis, ¿sí? El médico está haciendo algo por ello. La persona que trabaja socialmente, el trabajador social está haciendo algo por ello y el artista también tendría esa posibilidad de generar condiciones desde su cuadra misma. Así es. Sin necesidad de movilizarse. O en el barrio mismo juntándose con otros artistas y haciendo algún tipo de montaje que pueda ser reconocido. Es decir, las acciones laborales existen y creo que podemos llegar de otras formas más creativas también y convertirnos también en una brigada de salud emocional, no solo para la gente, sino para el artista mismo, que muchas veces es más sensible ante estas crisis. Eso sí que es bien importante, en eso el gobierno tiene que tener algún tipo de innovación y de ser un poquito astuto en imaginarse medidas que permitan aliviar la situación de los artistas y de la gente en general y aprovechar que los artistas pueden ser unas personas que en algo alivien la carga que hoy estamos viviendo en esta cuarentena e inversiones que se vuelvan, que tengan unas rentabilidades sociales bastante importantes. Bueno, y cerramos contigo, Angélica, un mensaje para la gente que nos está viendo. Bueno, lo primero creo que este es un momento importante de unión. Agradezco este espacio porque también sé que viene de un trabajo con la bancada cultural en el Consejo de Bogotá, en donde hacen parte prácticamente todas las organizaciones políticas. Y eso me parece interesante que se estén también pensando en la cultura, que abran este tipo de espacios a las organizaciones gremiales que hoy más que nunca se vuelven indispensables en esta labor de solidaridad. Como no hay que desfallecer, este es el momento de resistencia en el que más debemos como sumarnos. Y finalmente, como si nosotros somos consecuentes con todas estas cosas que estamos viviendo, buscaremos alternativas y creo que ser feliz en estas condiciones, ay, si no es una alternativa, sino una decisión. Y podemos también decidir ser felices en medio de estas circunstancias, trabajando unidos, reflexionando estructuralmente de las cosas que nos componen como seres humanos también y sumando fuerza, visibilizando. Agradezco enormemente, Manuel, este espacio y todo lo que ha hecho también el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio en Bogotá, todo el sistema en su conjunto. Yo invito a los artistas y cultores que están viendo esto que se acerquen a nuestra página. Se armó con muchísimos esfuerzos una página que se llama somosculturabogotá.info. Ahí está la información que llega de todos los artistas de teatro de calle, de salas, de las organizaciones locales y a también las organizaciones nacionales que hacen un análisis importante. Esta información la estamos subiendo de a poco para que se acerquen ahí y tener un espacio en donde nos podamos encontrar. Ya, era eso. Muchas gracias de nuevo a ustedes tres por habernos acompañado, explicado la situación y sobre todo las medidas urgentes. Yo creo, una última reflexión. Aquí hay medidas generales que deben cobijar a los artistas. Por ejemplo, los subsidios para la gente en vulnerabilidad, que es una política general o son medidas generales, deben cobijar a los artistas. Las medidas para aliviar hoy la carga financiera que tienen las micro y pequeñas empresas deben cobijar también a las organizaciones culturales. Pero no solo se requieren medidas generales, sino medidas específicas de acuerdo con las condiciones del sector y por eso
es necesario que se implemente esta mesa técnica, tanto a nivel distrital y ojalá a nivel nacional, para que se haga un plan de salvamento por la cultura. Hoy la cultura está en emergencia, tenemos que salvarla, y no solamente es un problema de los artistas, sino que, como nos explicaron hoy, el arte y la cultura es indispensable para una sociedad, para que una sociedad avance en democracia, para que una sociedad crezca, para que las personas que hacemos parte de esta sociedad seamos mejores personas. Necesitamos el arte y la cultura, y por eso tenemos todos que unirnos para salvarla. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado a este Facebook Live. Estaremos haciendo otros programas dentro de poco. Vamos a hacer uno sobre trabajadores y trabajadoras que hoy están enfrentando la crisis, que no pueden quedarse en la casa porque prestan una serie de servicios esenciales y tienen que salir a trabajar. Nos van a contar cómo está la situación de ellos hoy y que eso también es lo que le piden a los distintos gobiernos. Muchas gracias a ustedes de nuevo por haberse conectado. Les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales la próxima convocatoria. Mil gracias.